Muy buenos días de nuevo. Vamos a continuar con esta fantástica jornada. Y antes, en la charla anterior, se ha hablado del sector primario. Así que ahora vamos a hablar del sector primario. ¿Y quién mejor que María Luisa Lucas, directora de comunicación de la empresa Simbor, una empresa murciana fundada hace 11 años y que ya comercializan, ya nos lo va a contar ella, en más de 50 países, con filiales, si no me equivoco, entre 9 y 10 países, hablando de agricultura sostenible a la par que rentable, porque suele ser un tema complejo para los neófitos en la materia, la sostenibilidad de la agricultura junto con la rentabilidad de la misma. Así que nada, os dejo con María Luisa, un placer. Perfecto. Y si hay tiempo, espero que tengamos capacidad para hacer algún tipo de pregunta al final de la charla. María Luisa, todo tuyo. Fenomenal. John, muchas gracias. ¿Qué tal se me escucha? ¿Llevo la mascarilla bien? Perfecto. Pues vamos a hablar de agricultura sostenible y rentable. Es decir, vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de economía circular y vamos a hablar de agricultura porque la primera idea que me gustaría compartir con vosotros es que la agricultura sí es absolutamente compatible con la sostenibilidad. De hecho, nosotros desde Simbor lo que planteamos es que ante los muchos retos que hay ahora mismo desde el punto de vista medioambiental y empresarial, para solventarlos con éxito lo que necesitamos es una transición, hacer una transformación en el modelo agroalimentario, en toda la cadena, que va muy unido a lo que estábamos escuchando en la mesa redonda anterior. Pero antes me gustaría hablar de la producción de alimentos y quiero pedir vuestra participación. La FAO ya ha avisado de que de cara a 2050 vamos a necesitar como planeta incrementar la producción de alimentos. Que levante la mano, por favor, quienes creáis que necesitamos incrementarlos en un 32%. Quienes estén en el streaming también en casa, levantad la mano. ¿Quién cree que en un 50%? ¿Quién cree que en un 70%? En un 70%. Es una cifra muy, muy alta. Ya es un reto per se tener que incrementar en un 70% la producción de alimentos. Pero además tenemos que hacerlo en un contexto en el que cada vez tenemos menos recursos. Siguiente pregunta, os vuelvo a pedir la colaboración. ¿Qué porcentaje de la tierra utilizada para la agricultura creéis que ya se está viendo afectada de una u otra manera por la degradación? Levantad la mano quienes penséis que el 17%. ¿Alguien? ¿Perdona? El 52%. ¿Alguien más piensa que el 52%? Y alguien piensa que no hay degradación, que el suelo se va renovando y que no tenemos ese problema. Bueno, pues efectivamente el 52% de la tierra ya se encuentra degradada. Esto nos da un contexto y es que cada vez tenemos menos recursos naturales y ya estamos notando los efectos del cambio climático. Sequías con excesos de lluvias, por ejemplo. Exceso de temperatura con efecto de temperatura. Todo esto genera un gran estrés a los cultivos, lo cual dificulta un buen resultado de las cosechas y desde ahí es de donde tenemos que empezar a aportar soluciones. Hay otro factor muy importante para analizar los retos y somos nosotros los que estamos aquí. Los consumidores ya están pidiendo que haya un cambio en la forma de hacer las cosas porque quieren consumir otro tipo de productos. Otra pregunta. ¿Vosotros pensáis que los consumidores en España, esto fue una encuesta que hizo la OCU, pensáis que los consumidores en España tienen presente en un alto porcentaje el consumir de manera más sostenible? En este caso nos centramos en la alimentación, ¿vale? No en otro tipo de productos como el textil o el calzado, alimentación. ¿Quién cree que los españoles tienen en cuenta este tipo de factores medioambientales en un 33%? ¿Quién cree que en un 52%? ¿Y quién cree que en un 70%? Nadie. A mí también me sorprendió el dato, pero fue un 70%. Veo por las caras de la sala que os ha sorprendido. Quizá la gente mintió en la encuesta, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que hay, en cualquier caso, una tendencia creciente en cuanto a la demanda del consumidor,
que ya quiere consumir otro tipo de productos elaborados de otra manera. Y es curioso que ese 70% en la encuesta también dijo que sentía una carencia importante en cuanto al etiquetado. Sentía que no había transparencia y que ellos querían que se les informara bien de cómo habían sido producidas o cultivadas las cosas. Y esto nos lleva a uno de los grandes protagonistas de esta transformación del modelo agroalimentario, el consumidor. La sociedad realmente está empujando y esto genera un cambio en toda la cadena. ¿Por qué? Porque no es solo un reto o una frustración que sintamos a la hora de ir al supermercado. Es que este impulso lo vive el supermercado, las grandes superficies, las empresas de alimentación. Ellas ahora tienen que adaptarse a estos retos. Ellas tienen que dar respuesta a lo que nosotros les estamos exigiendo, porque si no dejaremos de consumirles. ¿Esto en quién impacta directamente? En el agricultor. El agricultor ahora mismo tiene que satisfacer esa demanda del consumidor final y satisfacer esa demanda de su cliente, quien le tiene que comprar los alimentos. Además, lo tiene que hacer con una nueva regulación que es cada vez más exigente en términos medioambientales. Y además tiene que conseguir que sea rentable. Y aquí me gustaría pararme en la figura del agricultor por varios motivos. En Symborg, para nosotros el agricultor es fundamental y tiene un papel clave a la hora de que haya una transformación y una transición en el cambio de modelo. Y nosotros hemos visto en esta última década cómo el agricultor sí está implicado con la sostenibilidad y sí está implementando cambios para hacer las cosas de una manera diferente. Lo notamos porque hace unos 10 o 11 años, cuando íbamos al campo, teníamos que explicar qué era esto de la biotecnología, nadie entendía nada y no era fácil intentar probar y poner en práctica en campo este tipo de biosoluciones para que vieran que eran eficaces y que daban resultados. Hoy en día, una década después, es todo lo contrario. El agricultor sabe que existe una tecnología a su servicio que le va a ayudar a resolver estos retos y nos la demanda. Y no es solo una impresión, están los datos. El sector de los bioestimulantes y biofertilizantes crece anualmente en torno a un 15%. Es decir, hay una demanda real de agricultores que están consumiendo productos biotecnológicos. Pero además, hablábamos de rentabilidad. Solamente en España hay 800.000 empleos directos vinculados a la agricultura. Son 800.000 familias que necesitan que salgan los números. Si nos vamos a nivel global, estamos hablando de unos 2.600 millones de personas vinculadas a la agricultura. Por lo tanto, este modelo tiene que ser rentable para el agricultor. Y otro gran reto, rentable para el consumidor, que también tiene su bolsillo, ¿vale? Por lo tanto, el agricultor nosotros creemos que tiene un papel fundamental porque es el que va acumulando todos los retos que toda la cadena le está planteando. ¿Qué solución le ofrecemos nosotros al agricultor? La biotecnología. Nosotros queremos ser ese punto de partida de la cadena que ayude a que todo pueda maximizarse de una manera sostenible y rentable. Soluciones punteras, basadas 100% en innovación, 100% sostenibles, no hay químicos. Pero mejor que ellos lo va a explicar mi compañera Gala García. Ella es murciana, pero nos va a hablar desde Chile porque es la directora general de Symborg en Latinoamérica. No se escucha el sonido. No sé si lo podemos ver o si no pasamos a la siguiente diapo. ¿Sí? ¿Esperamos? Venga. Dándonos un minutito. Gracias. A ver. Perfecto. Se paró. Bueno, no os preocupéis. Seguimos adelante. No me deja pasar la diapo. A ver. Gracias.
biotecnología, ¿no? Ser capaces de buscar soluciones que te ayuden a producir como tienes que producir o como el futuro nos demanda que tenemos que producir de forma eficiente. Entonces yo creo que es una gran solución a la que todos tenemos que mirar para tratar de enfrentar los retos que se nos vienen en el agro. Producir más con menos, una de las claves que además hemos estado también escuchando esta mañana. Nosotros en Symborg lo hacemos con innovación, con muchas horas de investigación. De hecho, tenemos un cepario, como curiosidad, de más de 10.000 cepas que están extraídas de zonas de todo el mundo, de fondos marinos, de zonas desérticas, de zonas de bosques. Trabajamos con esos microorganismos, los extraemos de la naturaleza para devolverlos a la naturaleza en forma de soluciones biotecnológicas. Ese producir más con menos es uno de los principales valores que le ofrecemos al agricultor. Por ejemplo, nosotros a través de Glomus iranicum bartenuigifarum, que como veis nuestros investigadores ponen nombres facilísimos, pues hemos permitido que los agricultores maximicen cosechas, es decir, que usando el mismo suelo puedas obtener mejores resultados. Eso es uno de los grandes principios de la sostenibilidad. Además, hemos revolucionado la fertilización nitrogenada a través de una bacteria que se llama Metylobacterium symbioticum, otro nombre complicado de recordar. Esta bacteria está marcando un antes y un después porque lo que hace es que se fija en las hojas de la planta, se reproduce y permite fijar nitrógeno biológicamente del aire. ¿Por qué esto es tan importante? La fertilización nitrogenada es uno de los grandes retos ahora mismo de la agricultura mundial. El nitrógeno es un macronutriente fundamental para los cultivos, para que puedan desarrollarse. Sin embargo, tiene un impacto ambiental altísimo. Contaminación de acuíferos, por ejemplo, o gases de efecto invernadero, entre otros. Entonces, ¿cómo poder compensar y seguir teniendo cosechas con éxito sin ese impacto medioambiental? Metylobacterium symbioticum, o como lo hemos llamado, la tecnología Bluen, ya permite al agricultor fijar nitrógeno de manera biológica del aire. Por lo tanto, ya podemos hablar de reducir esa dependencia que vamos teniendo de los fertilizantes químicos para pasar a los biofertilizantes. Parte de los productos de Symborg están desarrollados en base a criterios de economía circular, con excedentes de otras industrias agroalimentarias, con materiales que ya no tenían vida en la cadena y los rescatamos para darle una segunda vida. También con excedentes de cultivos. Esto ha tomado su máximo exponente en la planta de hidrólisis de Alhama de Murcia, que la inauguramos hace menos de un año. Y su modelo está basado en la economía circular. Lo hacemos a través de un proceso de hidrólisis. Esa materia prima que ya no tenía, que es un excedente de la industria agroalimentaria, a través de la hidrólisis la convertimos en soluciones para la agricultura. Además, la planta de hidrólisis está basada en residuos cero, evitamos la emisión de CO2 a la atmósfera. Esto para Symborg es importante porque de esta manera conseguimos un modelo 360 en el que no solo ayudamos al agricultor a hacer las cosas de otra manera, sino que nosotros también aplicamos esa forma de entender el respeto por el medio ambiente y reducir el impacto de la huella medioambiental en la medida de lo posible. Es un proceso en el que estamos inmersos y para nosotros es importante. Es cierto que Symborg nació sostenible. Symborg ya nació ofreciendo biosoluciones a la agricultura, pero sí que creemos, y como se hablaba en la mesa redonda anterior, que las empresas tienen que hacer un largo camino continuamente para ir reduciendo su huella medioambiental. Symborg ahora mismo está presente comercialmente en más de 50 países. Tenemos 9 filiales en el mundo. Empezamos en Murcia. Y este mapa no lo pongo tanto para presumir, sino para poner en valor la figura del agricultor, lo que nosotros llamamos el movimiento BioBeliever. Si no hubiera agricultores comprometidos con la sostenibilidad en todo el mundo, Symborg no estaría en más de 50 países. Symborg no podría estar creciendo como empresa. Por lo tanto, quiero poner en valor de nuevo que sí hay un agricultor que está haciendo la transición de un modelo a otro y que sí está comprometido con el medio ambiente, lejos de lo que muchas veces se puede pensar. Para continuar, me gustaría hablar de la reducción de la huella medioambiental. Este es un reto
todas las empresas, todos los sectores. No está para nada centrado en la parte agro. De hecho, hemos visto en estas jornadas que se puede reducir la huella ambiental de muchas maneras y se puede abordar desde el packaging, desde el reciclaje, en distintos puntos del proceso, con las materias primas y demás. Nosotros proponemos que en la agricultura se entienda como parte de la opción para reducir la huella medioambiental de grandes empresas que consumen nuestros recursos. ¿Por qué? Somos una gran fuente de captación de CO2. Un suelo que tiene cubierta vegetal está captando CO2. Un suelo que no tiene cubierta vegetal está permitiendo que todo ese CO2 se escape a la atmósfera. Por lo tanto, que haya vegetación, que haya cultivos, es bueno para la captación de CO2. Os voy a poner un ejemplo que yo creo que puede visualizar muy bien hasta qué punto una agricultura sostenible estaría impactando en toda la cadena y en el resultado final para las empresas. Vamos a viajar a Castilla y León. Castilla y León tiene una superficie de cereal de 1,92 millones de hectáreas, ¿vale? Hasta ahí, ok. Ahora os cuento que uno de los hongos micorrízicos de Simbor, si lo aplicáramos en 1 hectárea de esos cereales de Castilla y León, estaría permitiendo que esa hectárea captara 1,23 toneladas más de CO2 que si no se le aplicara el hongo. ¿Vale? Por lo tanto, el cultivo de por sí va a capturar CO2, pero gracias al hongo micorrícico va a capturar más. Si cruzamos estos datos, en el hipotético caso de que en la superficie de cereal de Castilla y León aplicáramos el hongo micorrícico de Simbor, estaríamos evitando 2,3 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Por poner el dato en contexto, la flota de Madrid y de Barcelona de vehículos emite 2 millones de toneladas de CO2 al año. Aquí estaríamos evitando 2,3 millones solo en Castilla y León en cereal. Por lo tanto, aplicar biotecnología al principio de la cadena tiene un impacto muy positivo para el medio ambiente, pero también para toda la cadena de proveedores que van a ir haciendo el trabajo de reducir su huella medioambiental. Imaginémonos que una empresa de alimentación que tenga como materia prima el cereal, una empresa de pan, decidiera apostar o solicitar a sus proveedores que utilizaran biotecnología. Ellos estarían beneficiándose de esa reducción de ese impacto medioambiental. Por lo tanto, la agroindustria necesita agricultores sostenibles. No solo el agricultor necesita ser sostenible para poder dirigirse a esta nueva tendencia del consumidor, es que las empresas necesitan que el agricultor sea sostenible. Y ahí nosotros vemos a la biotecnología como el gran aliado del cambio desde el punto de partida del proceso. Bien, hasta ahora hemos hablado de retos de incrementar la producción de alimentos. Hemos hablado de las nuevas demandas de los consumidores. Hemos hablado también del compromiso de la figura del agricultor y de lo importante de que todo esto se haga de manera rentable, que esta reducción del impacto medioambiental sea rentable. El último protagonista, en mi opinión, es el suelo y muchas veces el gran olvidado. Y no el suelo, sino el suelo vivo. ¿Por qué? De nuevo, pido vuestra participación. ¿El suelo es un recurso renovable, sí o no? Que levante la mano que piense que sí. Muy bien. Que levante la mano quien piense que no. Los que no habéis levantado la mano, no tenéis claro. No os habéis atrevido. No es un recurso renovable. ¿Por qué? Su degradación es mayor que su capacidad de renovación, ¿vale? Así es como se valora si es renovable o no. ¿Cuánto creéis que tarda en renovarse 1 centímetro de suelo? 100 años. 500. 1000 años. 1000 años. Es decir, que todo lo que hagamos ahora, todo lo que no hagamos ahora, va a impactar hasta nuestros tataranietos. El suelo es un recurso importantísimo que tenemos que cuidar desde ya. Os va a contar mi compañero José Miguel, también murciano, pero nos habla desde México, es el director general de México,
¿Por qué es tan importante el suelo vivo, no solo para la agricultura, sino también para el medio ambiente? A menudo se nos olvida que el suelo es donde nacen las plantas, donde crecen, donde comen. En definitiva, define la fertilidad de nuestro cultivo. Esta fertilidad está compuesta por 3 elementos fundamentales, todos igual de importantes. Es la composición química, la estructura de las partículas que lo conforman y la vida que en él vive. Como todos los agricultores saben, el desequilibrio de estas 3 partes, o de alguna de estas 3 partes, implica que hay que compensar con el resto. Y esto suele tener un coste económico muy importante. Por eso, prestar atención a la vida en el suelo nos permite ser mucho más eficientes, mucho más rentables y conlleva una mayor rentabilidad para el productor y el manejo de nuestros cultivos. José Miguel ha hablado de palabras clave como rentabilidad, como fertilidad y como equilibrio. El equilibrio del suelo es algo que, os lo creáis o no, nos impacta a todos nosotros directamente, porque un suelo que está equilibrado es un suelo que está sano y que no necesita un aporte extra. Si yo estoy sana no necesito medicinas, ¿vale? El más vale prevenir que curar. ¿Qué pasa cuando se rompe el equilibrio del suelo, que llamamos el equilibrio microbiano? Esto es lo que pasa. Y aquí empieza todo. A mí me gustaría parar y compartir con vosotros una reflexión, y es que a lo largo de la historia de la agricultura ha habido grandes soluciones químicas que han permitido que la agricultura sea lo que es ahora y que han permitido que los alimentos lleguen a nuestra mesa de forma sana, de forma segura y de forma económica, ¿vale? Por lo tanto, no se trata de estar en contra de, sino que sencillamente ya estamos en disposición de poder hacer un cambio y de empezar a reducir la dependencia que hasta ahora había de los químicos. Porque ya hay soluciones que dan esa respuesta, como veíamos antes con la tecnología Bluen y la fertilización nitrogenada. Ya se puede hacer una transición hacia otro modelo. Por lo tanto, yo no querría focalizar el mensaje en estar en contra de, sino en centrarnos en estar a favor de los cambios que ya podemos hacer, porque la innovación ya lo permite, porque ya hemos descubierto cómo hacerlo, más todo lo que queda por venir gracias a la innovación y a la investigación. Quiero que viajemos a Turquía y que veamos ejemplos de que la biotecnología funciona. Aquí tenemos patatas. ¿En cuál creéis que ha sido utilizado productos biosostenibles de Symborg? ¿Las pequeñitas de la izquierda o las grandes de la derecha? Las grandes de la derecha. Esto es un gran ejemplo de sostenibilidad y rentabilidad. Más patatas, mayores resultados con el mismo uso de suelo. No se han consumido más recursos naturales del planeta. Sin embargo, el resultado es mayor. El agricultor incrementó cerca de un 40%. En cuanto a rentabilidad, ¿vale? Entonces, de esta manera sí estamos ayudando al agricultor a hacer una transición de modelo y apostar por una agricultura más sostenible. Ganamos todos. Otro ejemplo, viajamos a China, mirad la diferencia de jengibre entre el testigo, que es como en agricultura vamos a trabajar la comparación, ¿vale? Para poder demostrar que nuestros productos funcionan tenemos que comparar un no tratado con un tratado. El de abajo, el testigo, es el no tratado y el de arriba se trató con Mycoab, que es una solución basada en Glomus iranicum var. Tenuijifarum. Os vais a salir de aquí sabiendo el nombre del hongo. Ahora me gustaría que viajemos a España y en este caso nos centremos en las raíces. ¿Por qué? Porque cuantas más raíces tiene una planta, que es uno de los beneficios de este hongo, incrementa el sistema radicular, más nutrientes va a coger, más energía le va a dar a la planta, más fotosíntesis, más captación de CO2. Lo que pasa en la agricultura no solo se ve del suelo para arriba, también es importante lo que pase del suelo para abajo. Y este crecimiento del sistema radicular es posible gracias a un suelo vivo, a un suelo que es fértil y que nos va a nutrir, por lo tanto, también a los alimentos que llegan a nuestra mesa. Y también os quería compartir esta lombriz que nació en el campo de Cartagena y que es un ejemplo de cómo los suelos vivos tratados con microorganismos de Symborg llegan realmente a tener vida. Antes era muy habitual ver lombrices en el campo, ahora no tanto.
Cuando un suelo está vivo, cuando tú lo alimentas, llegan los animales para alimentarse también de toda esa vida. Por lo tanto, lo que está pasando debajo del suelo importa e impacta en la alimentación y en el medio ambiente. Este es un esquema de una planta con su sistema radicular y todos los microorganismos de los que se va a alimentar, ¿vale? Esto es lo que sería un suelo equilibrado, un equilibrio microbiano. ¿Qué beneficios tiene, aparte en sí de un mejor rendimiento de cultivo para el agricultor? Menos gases de efecto invernadero, ¿vale? Esto es fundamental. Un suelo vivo va a permitir captar ese CO2. Necesitamos que el suelo sea un aliado, pero es que además va a ser almacenaje de agua. Esta mañana nos levantábamos con la noticia de que la zona sur de España está en alarma de sequía y que va a suponer problemas para la agricultura. Un suelo vivo es un suelo que en todos esos nutrientes, en ese equilibrio, puede almacenar agua, lo cual le permite responder mejor en situaciones de sequía o de exceso de lluvias, que también es un gran problema para las cosechas, ¿vale? Ayuda al cultivo a gestionar lo que se llama el estrés hídrico. Y además el control biológico de plagas. Antes hemos hablado de las regulaciones que tiene el agricultor. En el Green Deal se ha definido que para 2030, que esto está a la vuelta de la esquina, se tiene que reducir en un 50% el uso de pesticidas químicos. Esto para el agricultor es un reto porque las plagas realmente se pueden cargar una cosecha en un momento. El suelo es una herramienta fundamental para que a través de esos microorganismos de forma biológica, de forma orgánica, se pueda equilibrar. Dicho de una manera un tanto superficial, si conseguimos aportar más microorganismos buenos, los buenos vencerán, equilibrarán la balanza de los patógenos. Por todo esto, el suelo es importante, porque si no hay equilibrio no va a haber sostenibilidad y todo lo que estamos hablando esta mañana no va a pasar. Si no tenemos un punto de partida bien definido, un foco que no es solo para el agricultor, que por supuesto necesita un suelo vivo, es que no va a pasar todo lo demás, porque vamos a tener dependencia de fertilizantes químicos, porque no vamos a poder aportar todos los beneficios que hemos visto que necesita el resto de la cadena, grandes superficies y el consumidor. El suelo, acordaos, juega un papel clave en la sostenibilidad del planeta. Y para terminar, me gustaría que fueran los propios agricultores que han probado la biotecnología de Symborg quienes dieran su testimonio, pero sobre todo para ponerle cara a los innovadores y a los valientes y a los comprometidos que son ellos. No somos nosotros, son ellos, que son los que se atreven a testar productos nuevos, a jugarse ese dinero, porque, oye, si no da buenos resultados, la rentabilidad la pierden ellos. Hay que ser valiente y lo son, muchos de ellos de la región de Murcia. Me gustaría que les escucháramos. Le eché primero a los árboles que eran pequeños, bueno, y aquello dio la cara enseguida. Visualmente ya la impresión del vigor del árbol ya era a tener muy en cuenta. Cada vez se iba distinguiendo más dónde lo echamos de dónde no. A medida que íbamos viendo nos cambiaba la cara a todos, porque vimos que había hecho una respuesta bastante importante. La sanidad de la planta, la fuerza y el tamaño que tuvo fue espectacular. Mejor salubridad en la planta, mejor expresión vegetativa. Mayor sistema radicular, bastante más pelo absorbente. La raíz era espectacular, había una cantidad de pelo absorbente increíble. La mata era diferente, se puso exagerada comparada con lo otro. Se partía el tronco y la que salía te traía la tierra para arriba, de las de raíces que tenía. Era un cultivo que parecía más joven, un cultivo que parecía que todo le iba mejor. Lo que estás haciendo es doblando la capacidad de la planta. El glomus aporta vida a la tierra. Conlleva que cuando la planta está sometida a estrés, la planta responde mucho mejor. Mejorábamos muchísimo la estructura, la textura del suelo. Tuve más producción, no tuve tantas enfermedades. El tomate cuaja mejor y al final pues se traduce en más kilos de tomate, más brie y tal. La biotecnología funciona y nuestra propuesta es que sea el punto de partida para resolver los retos que hemos visto hoy que tenemos como sociedad y como planeta. La propuesta de Symborg es que sea el cambio de todo el modelo de la cadena agroalimentaria quien asuma la responsabilidad de ir impulsando y de poder hacer esta transición con éxito.
Y será con éxito si es sostenible y es rentable. Si no es rentable, todos estos procesos de sostenibilidad, de economía circular, no se quedarán, se irán. Necesitamos que sea rentable para que la sostenibilidad realmente se quede. Nuestra propuesta, innovación. La sostenibilidad es innovación. La economía circular es innovación. Conseguir más resultados usando menos recursos es innovación. Nuestra propuesta, por lo tanto, es que el futuro de la agricultura se basará en innovación y se basará en la biotecnología. Muchas gracias.